Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos fundamentos de la profecía. El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. El derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas. Al descubrir el carácter justo de Dios, comenzamos a entender cómo y por qué los seres humanos, pecadores, carecemos de su gloria. Esta semana nos adentraremos más en la visión de la sala del trono y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca al trono. Dios planea restaurarnos no solo como individuos, sino también como humanidad, para que volvamos a revelar su gloria al resto de la creación. La Biblia contiene importantes pistas que ayudan a entender y apreciar el elevado llamado que Dios nos ha extendido a los pecadores perdonados y redimidos. La rebelión humana llegará a su fin, y más que eso, el carácter amoroso y abnegado de Dios manifestado de manera extraordinaria en la cruz brillará en respuesta a aquella aún más que al principio. Aunque Dios nunca pretendió que la humanidad cayera, Dios hizo provisión. Aquí estoy, envíame a mí. Hace años la asombrosa visión que Isaías tuvo del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de sus defectos. Ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Se lamentó. ¿Sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto ante el Señor? Su luz es suficientemente intensa como para disipar todas nuestras excusas. En su presencia sentimos que estamos perdidos. Isaías recibió la sorpresa más grande de su vida. El profeta sabía que el pecado significa nuestra ruina y que su resultado es la muerte. Pero en lugar de abandonarnos a las consecuencias de la transgresión, nuestro amoroso Dios nos acerca a Él. Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó en la boca del profeta. Probablemente se trataba del altar del incienso, donde se intercedía por el pueblo de Dios. Sus pecados habían sido perdonados y ahora se lo consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Pero además se le había encomendado que representara a Dios ante el mundo. Curiosamente, la palabra serafín significa el que arde. Observa la descripción que hace después del ministerio de Juan el Bautista en Juan 5:35. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento a su luz. Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podría tratar o traer la gracia y la salvación. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre, y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. Solo cuando Isaías supo que su pecado había sido limpiado, dijo: aquí estoy, envíame a mí. Los dos querubines. Tan pronto como nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, Dios ofreció la esperanza del Mesías. Estableció entonces un poderoso símbolo a las puertas del Edén. Dos querubines con una destellante luz entre ellos. No debe perderse de vista el hecho de que esta escena se asemeja al arca de la alianza, símbolo del trono de Dios. Si bien es cierto que los querubines tenían la responsabilidad de impedir que los pecadores accedieran al árbol de la vida, también eran un símbolo de esperanza, de la promesa de que un día los seres humanos volverían al paraíso. El jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Por mucho tiempo se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el lugar de la inocencia, cuya única entrada estaba vedada por los ángeles vigilantes. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén.
Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, se lo ha de restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. Esta idea es de Dios. Génesis 3:24 es también interesante en otro sentido. La palabra hebrea traducida allí como puso es la misma que designa el tabernáculo o santuario, donde Dios moraba, es decir, en la Shekinah, con su pueblo. La Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios, en particular con su trono, el lugar donde es proclamado su nombre. En tal sentido, los 24 ancianos que están ante el trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5 lo alaban y reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas. Esto puede ayudarnos a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Hacedor. Como carbones encendidos. Los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A menudo se los representa junto al trono de Dios, de donde la gloria de Él se irradia al universo. Los querubines también están bordados en la cortina que está delante del lugar santísimo. En el libro de Salmos, el poder supremo de Dios sobre la creación es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire. Dios ordenó que el arca de la alianza estuviera coronada por los querubines de oro macizo con sus alas extendidas hacia adelante y uno frente al otro. Ezequiel se encuentra ante un impresionante despliegue del poder de Dios. Se trata de una escena que coincide con la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. El pueblo elegido no estaba en la tierra prometida, sino en el cautiverio, en Babilonia. Mientras Ezequiel analiza la escena que se le presenta, mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. Obsérvense las importantes similitudes con otras visiones del trono. Los seres vivientes que ve Ezequiel tienen los mismos rostros que los de la visión de Juan: cara de león, de águila, de buey y de hombre. Las misteriosas criaturas de 4 caras no son nombradas específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más tarde, en otra escena de la sala del trono, en Ezequiel 10, se los llama querubines. También encontramos en la escena los carbones encendidos de la visión de Isaías acerca de los serafines. Los rostros de estos son iguales a los de los seres vivientes mencionados en la visión de Juan. Siempre que vemos el trono de Dios, ya sea en el arca del pacto, que sirvió como lugar de encuentro de Dios con Moisés, o en las impresionantes visiones de los profetas, los querubines aparecen allí y están íntimamente ligados al trono de Dios. Todas las criaturas de Dios fueron diseñadas para reflejar su gloria, tanto los seres humanos hechos a su imagen como los seres angélicos que están junto a su glorioso trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Dios entre su pueblo. En el desierto, la presencia de Dios en la nube guiaba a su pueblo durante su viaje a la tierra prometida y hacía que se detuviera en el lugar indicado por Él y levantara allí el tabernáculo alrededor del cual las tribus acampaban, y distribuyéndose a razón de 3 por cada lado, Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar santísimo, en medio de su pueblo. Había una tribu principal en cada uno de los 4 lados del tabernáculo. Según Números 2, ¿cuáles eran las 4 tribus principales? Número 2:3 dice que al este la tribu de Judá. Número 2:10 dice que al sur la tribu de Rubén. Número 2:18 al oeste la tribu de Efraín. Y número 2:25 al norte la tribu de Dan. Dios lo diseñó de esta manera. Nota que cada una de esas 4 tribus enalbordaba su propio estandarte o bandera especial para identificarse. Aunque las escrituras no son explícitas en cuanto a lo que había en cada bandera, existe una tradición interesante basada en las características descritas en Génesis 49 y Deuteronomio 33, que asigna una cara a cada una de esas tribus.
Según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de un león, la de Rubén la de un rostro humano, el de Efraín la figura de un buey y el de Dan la de un águila. De modo que las 4 criaturas vivientes descritas por Ezequiel estaban representadas en estos 4 estandartes. La caída de Lucifer. Resulta difícil de entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. En lugar de eso comenzó a anhelar la gloria para sí, no para su creador, o para ser más precisos, empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que merecía. Lucifer fue expulsado del monte santo, mientras que los redimidos están en el monte de Sión con el Cordero de Dios. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. La humanidad también estuvo allí una vez, pero en contraste con el destino de Satanás, ella está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso. En este contexto, la siguiente cita de Elena de White es muy instructiva. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. La verdad acerca de los ángeles, página 53. Los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono, descrita en Apocalipsis 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. ¿Qué imagen del Evangelio? La muerte de Jesús hizo posible la redención de la humanidad. Observa también cómo refleja el lenguaje allí usado en el mensaje del primer ángel, en el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la historia de toda la tierra por quien Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.